Principios generales del derecho laboral. Estos son los principios que regulan todas las directrices, informan y regulan las normas que debemos nosotros tener en todo el proceso de la relación laboral. Como primer punto, les menciono la supremacía de la realidad. ¿Por qué lo puse como primer punto y que es demasiado importante? Porque muchas veces nosotros podemos decir, escuchamos a un trabajador, oye, esto no está en mi contrato. O le decimos o el empleador dice, oye, tienes que hacer esto. Y los trabajadores se niegan o lo aceptan, en fin. Supremacía de la realidad. ¿Qué es lo que es? O sea, son los hechos por sobre los documentos. Vamos a irlo viendo uno a uno los casos. Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Todos los derechos laborales son irrenunciables mientras subsista la relación laboral. No hay ningún derecho que el trabajador pueda renunciar. Son irrenunciables. La presunción de representación del empleador. Otro punto muy importante es quién representa al empleador. Continuidad de la empresa. Esto es la estabilidad laboral. Continuidad de la empresa, o sea que los propietarios no afectan las relaciones laborales con los trabajadores. Si una empresa se vende, se traspasa, en fin, los derechos laborales de los trabajadores siguen vigentes, incluso cuando el empleador muere. Y la certeza jurídica. La certeza jurídica tenemos que ver con la presunción de veracidad. La certeza jurídica, donde lo podemos ver generalmente, y que muchos contratos de trabajo adolecen de esa falla. La certeza jurídica, el día de pago de la remuneración puede ser una certeza jurídica. Como lo vamos a ver más adelante, más profundo, nosotros no podemos decir las remuneraciones se pagarán dentro de los primeros 5 días. Esa cláusula no existe, es mala. Después lo vamos a ver por qué. ¿Ya? El principio protector consisten en distintas técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador, de tal forma que evitando que quien se desempeña bajo la dependencia jurídica de otro no sea víctima de abusos que ofendan su dignidad en virtud del poca la diferencia de negociación que pueda tener las partes. Claro, porque sabemos que el trabajador, el empleador es el que tiene las lucas. Obviamente que tiene más recursos para defenderse. Por eso la norma laboral tiende a proteger al trabajador. Tiende a proteger al trabajador, obviamente que dentro de los márgenes de la ley. Porque muchas veces dicen, oye, es típico escuchar, oye, si la inspección del trabajo favorece al trabajador. Oye, que los juzgados laborales favorecen al trabajador. Podemos decir que en cierta forma hay algún dejo de razón, pero ¿por qué pasa eso? Por situaciones que no son bien claras, sobre todo las partes contractuales. Porque la Dirección del Trabajo, con sus inspecciones, y los tribunales laborales son creados para defender al trabajador. Lisa y llanamente. ¿Y el empleado cómo se defiende? Con políticas claras, todo documentado, todo escrito. Porque las palabras se las dio el viento. Por otro mismo, en esa misma línea tenemos la regla indubio pro operario. Quizá usted la pueda haber escuchado alguna vez. ¿Y en qué consiste esto? Que si una norma resulta ambigua y por ende puede ser interpretada de varias formas y con distinto alcance, el juez debe obligatoriamente inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Y aquí es cuando yo les mencionaba delante que los contratos deben ser claros y precisos. No deben ser ambiguos. Deben ser las políticas claras. Y ahora vemos los puntos que estábamos conversando uno a uno. Supremacía de la realidad. Este es un principio del derecho laboral que todos los jueces en un eventual juicio
se van a sentar sobre esto. ¿Y qué es lo que dice? Dice, existiendo discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en la escrituración de los documentos, prevalece el primero. O sea que los hechos prevalecen sobre lo escrito. Esta presunción constituye un presupuesto indispensable para asegurar la eficacia de la legislación laboral. No importa el acuerdo al que han llegado las partes, lo importante es lo que sucede en la práctica al interior de la empresa. Un ejemplo claro, si yo tengo un trabajador que por mera voluntad o acuerdo a las partes, sin estar escrito en ninguna, por nada, llega a abrir la oficina. Y eso lo ha hecho durante un tiempo. Eso es parte de su obligación, es parte del contrato. Eso modificó el contrato y es un derecho adquirido por el empleador. Si yo estoy acostumbrado a hacer determinada función que no está en mi contrato, pero que yo lo he hecho con el transcurso del tiempo, es la supremacía de la realidad. Si yo llego atrasado durante años, 5 minutos, 10 minutos, todos los días, eso modificó el contrato de trabajo. Después de 2 años no me puede venir el empleador a despedirme por atraso. Y ahí parece que caemos muchos. Entonces, son diferentes situaciones que tal como eso, los hechos por sobre los documentos. Debemos tener presente también, algo muy importante, que esto está directamente relacionado con los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son para ambas partes. El trabajador puede tener ciertos derechos adquiridos respecto a situaciones o acciones que el empleador le ha otorgado, que lo más común, alguna remuneración o algún beneficio. El empleador también puede tener derechos adquiridos sobre cierto acto que el trabajador ha hecho por su mera liberalidad. Ustedes tienen que haber escuchado muchas veces que los trabajadores dicen, a ti no, es derecho adquirido. Bueno, para ahondar este tema del derecho adquirido. ¿Cuándo se produce un derecho adquirido? ¿Cuándo está la presunción del derecho adquirido? Es ante la reiteración del hecho o la reiteración del beneficio. Es decir, si yo pago un bono 2 meses seguidos, es un derecho adquirido del trabajador. Muchas veces también se da en el aguinaldo. Si yo pago el aguinaldo de fiestas patrias 2 años seguidos, ya el tercer año estoy obligado a pagarlo. Ya un derecho que adquirió el trabajador. Lo mismo que el aguinaldo de Navidad. 2 Navidades seguidas, ya un derecho adquirido. Y en esa parte se presenta muchas veces el problema porque decimos, oye, si no está escriturado y yo lo di porque quise, el dar porque quise ya dejó de ser cuando lo dio en 2 oportunidades. Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Tal como nos dice. Disculpe, don Patricio tenía una duda Dígame. con respecto a que había mencionado en el primer ejemplo de los 5 minutos. Eso, ¿a qué se refiere con ese ejemplo? Que una persona, de un trabajador, se desplaza 5 minutos generalmente en el día, o ese ejemplo no lo pude entender. Claro, mira, lo que pasa es que el contrato de trabajo tiene derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Tiene una hora de inicio de la jornada y una hora de término. Pero si yo, como trabajador, oye, yo 2 años en la empresa y los 2 años, en vez de llegar a las 9, que es mi hora que está pactada contractualmente, llego a las 9:10. Y el empleador no hizo ninguna acción para corregirme. O sea, no me amonestó, no hizo ninguna acción, sino que lo aceptó. Eso modificó el contrato de trabajo. Es un derecho adquirido del trabajador. Y hay varios juicios que se han planteado en esa situación y que obviamente los empleadores lo han perdido. ¿Por qué? Porque las acciones
yo no puedo despedir a un trabajador por una suma de hecho en un largo transcurso del tiempo. Es más, como yo modifiqué la parte del contrato que decía que mi horario de ingreso era a las 9 y estoy llegando a las 9:05 o a las 9:10 durante 2 años, ese contrato fue modificado. ¿Le quedó Disculpe, más claro pero ahí? entonces, si una persona, un trabajador llega a las 9:10, si el empleador no hace nada o alguna llamada de atención, el trabajador de alguna forma tendría todas las de ganar. Eso es lo que Claro, se pero menciona. tiene que ser en un tiempo prolongado. O sea, si yo, oye, yo llevo 3 meses y los 3 meses llego a las 9:10 y el empleador no hizo ninguna acción, ninguna amonestación, aceptó la conducta del trabajador. Por eso las conductas hay que sancionarlas inmediatamente. O sea, si el trabajador está llegando atrasado, yo lo amonesto. Y le advierto que si persiste su situación, si no corrige conducta, me veré obligado a tomar serias medidas. Entonces, ante un eventual juicio, yo le puedo decir al juez, mire, yo no acepté la conducta del trabajador, yo lo amonesté. Y aún así, que yo lo he amonestado en reiteradas ocasiones, el trabajador no ha corregido la conducta. Pero si yo lo dejo, oye, pasa un año y siempre el trabajador todos los días llegando a esa hora, quiere decir que yo acepté la conducta. Por eso cuando nosotros queremos sancionar la falta del trabajador, se tienen que aplicar ipso facto. Es decir, falta cometida, falta sancionada. Si no, opera el perdón de la causal. ¿Estas sanciones en qué consistirían? ¿En remuneración reducida? Por ejemplo, descontar los atrasos. Y por último, despedir. Si el trabajador yo lo estoy amonestando, pero no lo puedo venir a amonestar después de 2 años. Ya, comprendo, muchas gracias. Ya, que esté bien. Tal como estábamos mencionando, los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo. Ninguna persona puede ser obligada, coartada o inducida a renunciar a lo que por el derecho consagrado en el imperio de la ley le pertenece. El presente principio tiene su origen en la Constitución. ¿Dónde nosotros podemos ver más comúnmente este tema? La acumulación de periodo de feriado legal. Sabemos que los periodos se pueden acumular por máximo 2 años en acuerdo empleador-trabajador. Y sabemos que antes de cumplir el tercero, el trabajador debe tomarse el primero, porque no puede juntarse más de 2. Entonces, hay una tendencia que de muchas personas, de muchas empresas, muchos trabajadores, empresas, qué sé yo, que dicen que no se pueden juntar más de 2 años porque si no se pierde uno. Eso no es así. Si juntan más de 2 periodos de vacaciones, lo que está expuesta a la empresa es sancionada por una multa, pero en ningún caso el trabajador los pierde. Inclusive el Servicio de Impuesto Interno se pronunció en una circular diciendo que todos los periodos de vacaciones que se paguen por concepto de término de contrato van a ser un gasto necesario para producir la renta, o sea, bajan la renta líquida imponible. Sean 4 o 5, yo he conocido casos de hasta 10 periodos pendientes, pero no se pierde ninguno. Presunción de representación del empleador. Sabemos que el empleador no siempre va a estar en primera línea en la empresa, sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad anónima, en fin. ¿Y quién representa? Es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. La ley presume derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a este frente a los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco, etc. O sea, la persona que habitualmente ejerce la dirección o administración de la empresa. Muchas veces en empresas, microempresas, que si yo tenemos que
el contador general es el que maneja todo. Bueno, el contador general está representando al empleado y como tal obliga a la empresa con los trabajadores. Patricio, ¿Sí? una consulta en relación a lo mismo. Cuando hay modificaciones en torno a anexos de contrato, basándose en lo que está diciendo, debiera estar firmado, en este caso, el anexo de contrato por la gerencia o por el representante legal, ¿cierto? ¿Qué validez tiene si es que la representación lo hace el encargado de recursos humanos? Si la administración de la empresa le dio las facultades para firmar, no hay ningún inconveniente y tiene pleno valor. Ya, ya. Generalmente en muchas empresas, sobre estos ejemplos se dan en empresas grandes o Sí. empresas que tienen muchas sucursales. Generalmente los jefes de sucursales representan al empleador y firman por mandato de. O Ya. muchas veces en esta empresa grande es el gerente o jefe de recursos humanos el que firma todos los contratos y todos los finiquitos porque el empleador no está como para firmarlos todos. Imagínate tú, te pongo un caso, Banco Santander, ¿Ya? 15.000 trabajadores en todo Chile. ¿Tú crees que podría firmar todos los documentos el representante legal? Jamás. No, ya. Jamás. Usted tiene la validez también la persona de recursos humanos. Sí, siempre que esté autorizado, ya sea por el hecho de la costumbre, ya sea por en el contrato de trabajo. No es necesario que sea en escritura pública. Ok, muchas gracias. Principio de continuidad de la empresa. Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alteran los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o instrumentos colectivos, los cuales mantendrán su vigencia y continuidad con él o nuevos empleadores. Perdón para lo que corrijan eso, yo me equivoqué, pues el Código del Trabajo, artículo 3º, no, es artículo 4º, para que lo tomen en cuenta. Es decir, si una empresa yo la vendo, el nuevo propietario de la empresa adquiere todos los derechos, o sea, todas las obligaciones con los trabajadores. Los trabajadores siguen teniendo todos sus derechos emanados de sus contratos individuales. A no ser que el empleador venda, o sea, los finiquite y el nuevo empleador los contrate nuevamente, empiezan de cero. Generalmente no se da, generalmente se da que el nuevo propietario o el nuevo controlador de la empresa asume toda la responsabilidad. Esto se da, por ejemplo, me han hecho mucho una consulta. ¿Qué pasa cuando fallece el empleador de un trabajador de casa particular? Ahí en ese caso tenemos dos escenarios. Si el trabajador de casa particular vivía solo con su empleador o empleadora, la relación laboral se termina. Pero si en el hogar vivían más personas, hijos, cónyuge, en fin, lo que sea, los cónyuges, los hijos, siguen con todas las obligaciones laborales del trabajador de casa particular. Lo mismo que en la empresa de la sociedad de personas o individual de personas, IRL. Si muere el empleador, las obligaciones las asumen los herederos. Sí o sí. Lo que yo le mencionaba adelante, certeza jurídica, la presunción de veracidad. Esto tiene por objeto proporcionar seguridad jurídica a la relación laboral. En la medida que las partes conozcan con precisión las estipulaciones que le rigen, sabrán en forma clara y precisa los derechos que le asisten y las obligaciones que se encuentran sometidos. El trabajador debe saber con certeza los elementos del contrato de trabajo, como el día preciso y exacto del pago de sus remuneraciones. Tal como yo les mencioné en un principio, un buen contrato lleva un buen término. Y de este caso,
como yo lo menciono ahí, el pago de sus remuneraciones, hay muchas empresas, muchas, no son menos, las que cometen el error. ¿Qué dice la norma al respecto? Dice que las remuneraciones podrán ser diarias, semanal, quincenal o mensual, pero el periodo máximo es mensual. Por lo tanto, yo no me puedo, y ahí tengo que yo guiarme por lo dispuesto en el Código Civil de acuerdo a la periodicidad de tiempo, que se lo voy a explicar ahora. Un día es el tiempo transcurrido entre dos medianoches. O sea, el día empieza a las 0,00 y termina a las 24. Una semana es un conjunto de 7 días, no es de lunes a domingo, son 7 días corridos. Un mes es un día a igual día al mes siguiente. Y un año es un día, un mes, a igual día y mes del año siguiente. Ante lo cual, cuando yo pago la remuneración en forma mensual, tengo que precisar el día de pago de la remuneración. Las remuneraciones las pagaré el día 30, el día 5, el día 15, da lo mismo, pero son todos los 5, todos los 30 o todos los 15, en fin. Y la cláusula debe decir que si el día de pago de la remuneración recayese en día sábado, domingo o festivo, se pagará el día hábil anterior, no posterior. Entonces, esa cláusula que muchos conocemos, que las remuneraciones se pagarán dentro de los primeros 5 días, eso carece de certeza jurídica. Y es una falta del empleador que puede conllevar una multa. ¿Por qué? Tal como lo expliqué, las remuneraciones máximo un mes. Yo este mes dije, yo tengo lucas, voy a pagar el día primero, ¿no es cierto? Al mes siguiente, oye, estoy complicado con las lucas, voy a pagar del día 5. ¿Qué es lo que pasa? Que superé la periodicidad de un mes del pago de la remuneración. Y eso es una falta. Entonces debe haber certeza jurídica del día de pago de la remuneración. Así que ahí sí que hay que tener cuidado. Ahora, ojo que también hay una confusión, apretando aquí el tema, el concepto de 30 días o concepto mes, son conceptos diferentes. El concepto 30, la remuneración es mensual, es por el mes, tal como se le dije, de un día a igual día al mes siguiente. El concepto 30 días solamente es la base de cálculo de las remuneraciones, para determinar los valor hora extra, en fin. Para todo el efecto de cálculo se considera los 30 días, pero lo demás es mensual. Y que muchas veces cuando yo pregunto las remuneraciones, son por 30 días. No, las remuneraciones no son por 30 días. Las remuneraciones son por el mes. Y aquí pasamos, esta parte es sumamente importante. Muchos me consultan sobre, oye, las revisiones a los trabajadores, el control de alcohol y droga, la revisión de bolsa, si yo puedo ingresar al correo del trabajador institucional, si yo me puedo meter al computador del trabajador. Las obligaciones y provisiones que están sujetos los trabajadores y toda medida de control solo puede hacerse por medio idóneo y concordante con la naturaleza de la razón laboral. Y su aplicación deberá ser general, garantizándose la impersonalidad de la medida para respetar la dignidad del trabajador. Asimismo, el empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a quien tenga acceso con ocasión de la razón laboral. Importante este tema, muy importante. Si ustedes tienen problemas de alcohol y drogas con sus trabajadores o hay presunción de eso, pueden hacer controles, pero la formalidad del control debe estar en el reglamento interno. Además que la medida de control debe ser aleatoria, al azar, no puede ser dirigida. No puedo decir yo, Juanito Pérez se controla hoy día, el señor González mañana, no.
al azar. Puedo hacer una bolsa con bolitas, las bolitas verdes pasan, la bolita roja se revisa. El botoncito, luz roja se revisa, luz verde pasa. O sea, al azar. Salvo que yo sorprenda a un trabajador en evidente estado de estar bajo los efectos del alcohol, porque yo no lo puedo acusar de llegar a trabajar con esta ebriedad. Eso no lo puedo hacer nunca, porque yo no puedo medir si está ebrio o no. Por lo tanto, hay una presunción nomás. Entonces, si hay una presunción de que este trabajador está bajo el efecto del alcohol, yo puedo llamar al comité paritario si lo tienen, o al disquete sindical si lo tienen, o si son empresas, microempresas que no tienen ni lo uno ni lo otro, puede ser el guardia, que sé yo, que sirva, de ministro fe que se le tomó voluntariamente el control de Alcotés. Y no puede ser obligado. Esas son, por la generalidad, el principio del derecho al trabajo. Este es un tema que podemos estar hablando todo un día. Pero yo traté los puntos más importantes que nosotros debemos tener presente en todo momento en que contratemos a un trabajador. Antes de seguir con el tema de los contratos, ¿alguna duda? Así que las dudas no me molestan, así que cuando quieran consultar, háganlo nomás, ¿eh? Todo lo contrario. Las consultas nos van a enriquecer a todos. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contrato puro y simple, en su definición más amplia, supone la convención, acuerdo o pacto entre partes iguales, quienes que consensualmente expresan su voluntad de cumplimiento bajo la obligación de dar, hacer o no hacer. Según en un tiempo determinado, los contratos son instrumentos jurídicos que se utilizan para regular las imprescindibles condiciones de coexistencia de los contratantes. O sea, el contrato de trabajo tiene un peso jurídico grande. Y ante eso yo puedo resultar majadero, pero ante eso yo insisto en la escrituración de un buen contrato de trabajo. Y un contrato de trabajo no tiene que tener 7 páginas, porque parecería testamento, sino que ser claro y preciso. Nada más. Porque todo lo demás puede ir en el reglamento interno. A pesar del reglamento interno, también tengo que mencionar algo. Muchos he escuchado, oye, yo no tengo obligación del reglamento interno porque tengo 9 trabajadores. ¿Esa empresa con 9 trabajadores tiene la obligación de un reglamento interno? Sí, tiene la obligación de un reglamento interno. Porque tenemos que diferenciar. Empresas que tengan de 1 a 9 trabajadores deben tener un reglamento interno de higiene y seguridad. Empresas sobre 10 trabajadores, un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Entonces, los menos de 10, de higiene y seguridad nada más. Y sobre todo ahora en tiempos de COVID, que tienen que estar las normas de prevención del COVID. Pero siempre existe la obligación. El contrato individual de trabajo. El contrato es consensual. Por lo tanto, el artículo 7 lo define como una convención, por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, uno a prestar servicios personales bajo dependencia o subordinación del primero, y a que pagar por esto una remuneración determinada.
buena, mala, baja, mediana, la remuneración, pero el empleador se comprometió y tiene que pagarla. El trabajador se comprometió a realizar ciertas funciones y tiene que hacerlas. Ante lo cual son tres los elementos esenciales del contrato de trabajo. Una, la prestación de los servicios. Dos, la remuneración. Y que esta prestación de servicios se realice bajo dependencia y subordinación. Porque hay una dependencia y una subordinación del trabajador hacia el empleador, como parte acreedora del trabajo. Bien, elemento del contrato de trabajo. Es la prestación de servicios personales del trabajador al empleador, ya sea intelectuales o materiales. Es el dependencia o subordinación en la prestación de servicio al trabajador. O sea, y es la remuneración, la contraprestación o retribución de los servicios prestados. Dependencia o subordinación. Y ahí es cuando tenemos que tener cierto manejo en el tema. Dependencia, subordinación. O sea que el trabajador deberá prestar los servicios bajo mando y dirección del empleador, el que tiene la facultad de decidir la forma y oportunidad de la ejecución de las tareas. Pero, ¿en qué hay que tener cuidado eso? Que esa forma de dirección, la forma de entregar la indicación al trabajador, no se nos transforme en un acoso. Es decir, que sea la justa y necesaria para que el trabajador entienda y ejecute las funciones para lo cual fue contratado. Pero si yo majadamente le estoy dando todos los días las mismas instrucciones, obviamente que el trabajador me va a acusar de acoso. Yo tengo que sea la instrucción una vez y el trabajador entenderá, y si no entiende, ahí, bueno, tomaremos otras acciones. Pero hay que tener un poco de cuidado. Nociones de dependencia o subordinación. Es el reconocimiento del poder o autoridad de mando del empleador. Yo soy el dueño de la empresa, yo soy el que tomo las decisiones para la ejecución de las tareas, la forma y oportunidad. Sobre todo eso, la forma y oportunidad. Tal como dice en el punto 2, sujeción del trabajador a la orden o mando continuo del empleador. Y eso se lo vuelvo a reiterar, que hay que tener cuidado que esa sujeción a la orden o mando continuo no nos vayamos a caer en el tema del acoso laboral. Porque ahí sí ya se nos desvirtúa el tema. Y deber de obediencia del trabajador en el ámbito de la relación laboral. Obviamente que este debe ser en el ámbito de la relación laboral. Debemos tener presente que determinada la jornada, el empleador no debiese llamar por ningún motivo a los trabajadores. O sea, el descanso debe ser absoluto. Esto se puso mucho de moda sobre esto respecto al teletrabajo. Porque recordemos que el teletrabajo, si el trabajador no está sujeto a jornada, o sea, está bajo las condiciones del inciso segundo del artículo 22, a lo menos el empleador le tiene que garantizar 12 horas de desconexión. Entonces las manifestaciones de dependencia o subordinación ahora para el trabajador son obligación de asistencia al lugar de trabajo.
O sea, el trabajador tiene la obligación de asistir. Continuidad de los servicios prestados. Y lo que yo le mencionaba delante, obligación, cumplimiento del horario de trabajo. Obligación de se inician instrucciones, órdenes y dirección del empleador. Y obligación de se iniciar los controles. Si todos estos temas nosotros lo hacemos con mesura, lo hacemos en su justa proporción, no deberíamos nunca tener problemas de ser acusados por acoso laboral. Pero si se nos pasa la mano en esto, créanme que vamos a terminar demandados. Las manifestaciones de dependencia o subordinación para el empleador entonces son potestad para dirigir la actividad del trabajador e indicándole la forma y oportunidad de ejecución de las labores. Ahora, vamos a quién representa al empleador. Permiso. Que habitualmente no va a estar el dueño de la empresa ahí. ¿Quién representa al empleador en este caso? Es el jefe directo. Y es el jefe directo el que le da la instrucción al trabajador. Y el trabajador no puede enojarse porque el jefe le está dando instrucciones. Porque él está representando al empleador. Y tiene la potestad de dirección, organización, fiscalización y supervigilancia en el desarrollo de las funciones. O sea, ¿quién le puede negar al empleador la facultad de organizar su empresa? ¿Quién le puede negar la facultad de fiscalizar y supervigilar en el desarrollo de las funciones? Él, en su calidad de empleador, tiene toda la potestad para hacerlo. Y ante eso no nos podemos negar. Entonces, las formalidades del contrato de trabajo es bien simple. Debe ser consensual. O sea, consensual. ¿Qué es lo que es? Que se perfecciona por el solo acuerdo entre las partes. Solamente el acuerdo de las partes. Todo dentro, obviamente, dentro de la ley. Sin embargo, existe una obligación legal para su estructuración. Y en esto hay que tener mucho cuidado. La obligación de escriturar el contrato recae en el empleador, a efectos de acreditación y prueba, a los 15 días de incorporación del trabajador a la empresa. O sea, nosotros tenemos 15 días para escriturar el contrato. Yo digo siempre ocupen menos días, y ahí se los voy a explicar por qué. Y de 5 días, si el contrato tiene una vigencia menor de 30 días o es por obra de faena. O sea, si yo firmo un contrato hasta por 29 días, tengo 5 días de plazo. Si es por obra de faena, tengo 5 días de plazo. ¿Por qué digo yo que tenemos que tener cuidado? ¿Por qué lo tenemos que hacer antes? Porque, ¿qué es lo que pasa si el trabajador se niega a firmar el contrato? Si el trabajador se niega a firmar el contrato, dice la norma legal que hay que enviarlo a la inspección del trabajo para que ésta requiera la firma del trabajador. Pero eso dentro del plazo de 15 días o dentro del plazo de 30 días. Porque si yo espero los 15 días y al día 16 lo envío a la inspección del trabajo, me va a decir, oye, ustedes están fuera de plazo. Sí, por lo tanto, antes de los 15 días. En mi opinión, el contrato debe ser firmado a lo más el día de inicio de las funciones. Porque después lo dejamos para mañana y se nos olvida y pasa. Una consulta con respecto a ese punto. Don Patricio, en el caso que hay días de prueba, siempre yo he visto que en algunos lugares
se los prueba por un par de días, eso también es lícito hacerlo, ¿o no? Sí, pero como contrato de prueba no existe. O sea, tú lo puedes contratar a un plazo fijo por un par de días, sí, no hay ningún problema. Pero el Por contrato de ejemplo, prueba no existe. antes de contratar a dicha persona, quiero poner la prueba, no sé, por unos 3 días, 4 días, y veo que cumple y hace bien el trabajo, lo contrato. ¿Eso estaría bien? O sea, por esos 3 días tiene que haber un contrato. Tiene que haber un contrato. O sea, no puede no haberlo. El artículo 9 del Código del Trabajo dice que habiendo un contrato tiene que haber un finiquito. Ya, comprendo. Ya, Entonces, que había claro, que visto si eso tú, en algunos lugares, por eso. Que, ejemplo, lo ponían a claro, prueba por 4 o 5 días, entonces, si no se le pagaba los días, pero obviamente no había un contrato, sino que se le pagaba así como entre ellos nomás, por claro, y si el alguna forma. trabajador demanda, lo van a multar. Mira, aquí lo que yo siempre tengo muy presente y siempre hago presente, aquí nosotros tenemos 3 escenarios posibles. Uno, lo que dice la ley. Lo otro es lo que se hace y lo aceptado. Aquí nosotros, ¿qué tenemos que ver y dónde debemos actuar, dónde nos debemos centrar para no tener los menores problemas posibles? Es lo que dice la ley. Eh, Hay entidades que tienen los contratos diarios, como la empresa portuaria. Los activadores de los barcos tienen contratos diarios. Día trabajado, contrato firmado y finiquito firmado sobre la misma. Porque ese finiquito, que es por una relación laboral menor a 30 días, no requiere ser ratificado por ministro de fe. Entonces no hay problema firmar contrato y finiquito sobre la misma. Pero del que yo voy a poner a prueba un trabajador por unos días, no existe. Tal como tampoco existe el contrato de reemplazo. Entonces, claro, si yo contrato a un trabajador para prueba por 5 días, me voy a quedar con una renovación, no, porque la otra día sería indefinido. Y se me ha cortado los tiempos. Entonces hay que verlo bien esa parte. Ya, comprendo. Muchas gracias. Entonces, si el trabajador no quiere firmar el contrato, se resiste, no quiere, ahí yo puse otras cosas más, debe enviarse a la dirección del trabajo. Existe el caso obligatorio para enviar el contrato de trabajo a la dirección del trabajo. Cuando el trabajador se niega a firmar el contrato, pero dentro del plazo de los 5 días o de los 15 días según corresponda. Los contratos de trabajadores de menores de edad, contrato de personal agrícola de temporada y el contrato de personal de servicios transitorios. Todo eso se debe enviar a la inspección del trabajo. Y debe haber siempre una copia, aunque nosotros tengamos la centralización de la documentación, siempre en el lugar de trabajo debe haber una copia del contrato. Ahora, como hay muchos extranjeros, sobre todo los venezolanos, no tenemos problemas, ni el colombiano, pero sí con los haitianos. Y he escuchado ahí que muchas veces lo han hecho hacer un contrato traducido al creolés. Y no es así, nadie lo puede obligar. Para todos los efectos, nosotros estamos en Chile y el idioma en Chile es el español. Por lo tanto, siempre deben escribirse en castellano. Siempre. Ahora, lo que más podemos hacer es escribirlo en castellano y simultáneamente, pero esa sería voluntad nuestra, traducido al idioma nativo.
podría ser. Pero si el contrato se firma en el exterior, en un país de habla inglesa, pongamos un ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos. Allá el contrato puede venir en inglés, pero traducido, el contrato se hace a 2 columnas, una columna en el inglés y la otra columna traducida al castellano. Pues siempre tiene que estar en castellano. Vamos a ver las cláusulas mínimas legales. De ahí nos tomamos un break de 5 minutos nomás para que van a refrescarse, tomar agua y seguimos al tiro. ¿Les parece? Estas son las cláusulas mínimas que debe tener el contrato de trabajo. Lugar y fecha del contrato. Si usted está en Valdivia, qué sé yo. Si usted al trabajar lo trajeron de Arica, y si ustedes lo trajeron, le dice procedente de Arica. Pero si usted, el trabajador de Arica, vino a Valdivia y se contrató en Valdivia, él tiene que fijar un domicilio en Valdivia. Porque si no, estarían obligados a después pagarle los costos de regreso a Arica, con toda esa familia y la mudanza. Individualización de las partes con indicación de nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso al trabajador. Nacionalidad, ¿por qué? Porque ustedes saben que tenemos un tope de trabajadores extranjeros que podemos tener en nuestra empresa. ¿Cuánto es? Un 15% de extranjeros. Y el 85% son nacionales. Pero eso es hasta empresa con 25 trabajadores. Si la empresa tiene menos de 25, no existe ese límite y puede ser todo extranjero. Si yo tengo una empresa con 20 trabajadores, pueden ser los 20 extranjeros. Ingreso del trabajador. Claro, porque tenemos que ver el tipo de contrato y el inicio de la relación laboral para futuras situaciones de término. Y la fecha de nacimiento es para acreditar que el trabajador es soberano y libre de contratarse. Tercero, determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá tener 2 o más funciones específicas, sea alternativa o complementaria, que es la polifuncionalidad. Determinación de la naturaleza de los servicios. O sea que el contrato de trabajo debe ser claro y preciso con las funciones que va a realizar el trabajador. Y del lugar o ciudad, o sea, debe especificarse el domicilio donde el trabajador prestará sus funciones. Salvo que se trate de trabajadores que tengan que trasladarse dentro del país para el cumplimiento de sus funciones, como pueden ser vendedores, cobradores, supervisores, en fin. Pero en caso contrario, todos tienen que tener el lugar donde se van a prestar los servicios. 2 o más funciones, eso es la polifuncionalidad. Claro, esto se arregló hace muchos años atrás porque hace años atrás nosotros contratábamos un trabajador para hacer tal función. Si en un momento dado no teníamos esa función, el trabajador le decíamos que hiciera otra, se negaba y no lo hacía, no. Y no, él no. Entonces, pero alternativa o complementaria, porque si yo voy a decirlo un poquito extremo, el contador general de la empresa y como funciona alternativa o complementaria, lo voy a poner, oye, va a cumplir las funciones de aseo o de guardia. No son alternativas ni complementarias, pues no lo puedo hacer. Debe ser dentro de la misma línea que yo lo estoy contratando. Monto, forma y fecha de pago de la remuneración acordada. Monto tiene que ser el monto bruto. Yo me he encontrado con contratos que le ponen el sueldo líquido. No, si uno, está bien, uno pacta un líquido, por lo general pacta un líquido. Pero cuando yo lo llevo al contrato, debo llevar el monto bruto. Forma de pago de la remuneración.
Es importante la forma. ¿Cómo lo voy a pagar yo? ¿Con depósito bancario, con cheque, transferencia, en efectivo? En fin. Y si ustedes tienen los contratos antiguos no actualizados en esa forma, les digo que lo actualicen, porque hace un tiempo atrás, una empresa que obviamente que todos pagan por transferencia bancaria, por el tema de los asaltos, por todo y por todas las facilidades que esto conlleva, no había actualizado el contrato y le decía que las remociones se pagarán en moneda de curso legal, es en pesos. Y no lo había actualizado, que hicieran pagar mediante transferencia bancaria. Resultado, le pasaron la multa por no actualizar contrato. Y fecha de pago de la resolución acordada, tal como lo mencionamos delante, debe precisarse el día de pago de la remuneración. No puede ser de otra manera. Duración y distribución de la jornada de trabajo. El contrato de trabajo debe tener la distribución diaria y semanal, que son las 45 horas semanales, la jornada diaria, que pueden ser 9 horas, por lo general, pero debe especificarlo. Tal como dice, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno. O sea, cuando trabajan mañana, tarde y noche. Cuando hay sistema de esos turnos, las obligaciones, esos turnos deben estar contenidos en el reglamento interno. Independientemente, ustedes lo quieran poner en el contrato de trabajo, los turnos, no tienen ningún problema. Pero la ley no lo obliga y la ley le dice que pueden estar en el reglamento interno. Plazo del contrato. Tal como me preguntaba su compañero, si yo puedo contratar a un trabajador por un día, sí, por una semana también. Yo tengo que tener la certeza jurídica, el principio de certeza jurídica, de cuánto va a ser la vigencia del contrato. Un contrato de plazo fijo puede ser máximo 1 año, pero para profesionales o gerentes puede ser hasta 2 años. Y permite el contrato de plazo fijo solo una renovación. La segunda renovación va a ser indefinida. O sea, es decir, yo lo puedo renovar una sola vez. Y si yo no lo quiero dejar indefinido, pero necesito un mes más o 2 meses más, ¿qué tengo que hacer si agoté las renovaciones? Lo finiquito y lo vuelvo a contratar. Modificación del y lo más pasto que acordar al parte. O sea, ahí todo lo que acordemos en libertad, mientras esté dentro de la norma legal. Modificación del contrato. Contrato de trabajo por punto de la parte, mutuo consentimiento. Y tal como se lo mencionaba, las modificaciones del contrato de trabajo se considerarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso o en un documento anexo. ¿Cuándo se actualiza un contrato? Y esa es una pregunta que me hacen mucho. Porque muchas veces me dicen, oye, no, una vez al año. No, no es una vez al año. Los contratos se deben actualizar en cuanto se produce el cambio. Lo único que se puede hacer una vez al año son los cambios que provengan de la ley o contratos colectivos. Por ejemplo, trabajar con ingreso mínimo. Con el ingreso mínimo se puede actualizar el contrato una vez al año. Don Patricio. ¿Sí? Acá en el chat tenemos una pregunta de Solange Astudillo. Nos cuenta que está iniciando una pyme donde es la representante legal y trabajará sola. Ella nos consulta si tiene que hacerse o no un contrato. No, porque ella es la propietaria, no hay un contrato, porque el contrato indica subordinación y dependencia. Y ahí en ese caso no hay subordinación y dependencia, sino que opera, si ya vas a cotizar, opera la cotización empresarial.
como remuneración empresarial. Esperamos le haya quedado claro, Solange. Cualquier cosita puede ahí abrir su micrófono y hacernos la otra consulta. Muchas gracias, don Patricio. Entonces descansemos 5 minutos para que vayan a tomar agüita y qué sé yo. Súper. 5 minutos nomás. O sea, 20 para las 5 nos juntamos al tiro. Ya, genial. Igual, quienes tengan consultas respecto a lo que ha sido este primer bloque, pueden ir dejando las preguntas acá en el chat y cuando retomemos del receso, las vamos respondiendo. ¿Les parece? Ya pues. Nos vemos. Revisar el reglamento interno. Efectivamente le faltaba lo de COVID y teletrabajo solamente, pero lo encontré muy desordenado, como son la mayoría en realidad, como algunos artículos, después unos pedazos grandes de texto, sin artículos, después vuelve con el artículo. Yo lo hice, le agregué el título, le puse los artículos correspondientes según la numeración y está terminado. Te quería preguntar, ¿me envió desactualizado? Ya le envió. Y además le envió un modelo que está ordenado, o solamente le envío el que yo me envié. Y si lo quiere revisar antes, estoy atento a su comentario, don Patito. Chao, chao. Ya, Miquel, no, envíalo tú nomás. Envíale el que tú actualizaste. No le envíe el otro. Gracias.
Listo. Ya, Catherine, estamos de vuelta. Súper. No hay más consultas acá en el chat, así que partamos con el segundo bloque y invitarlos a que no se queden con ninguna duda y podamos aprovechar al máximo a don Patricio. Yo tenía una Sí, sí, pregunta. si después les queda alguna duda, Don Jimmy, adelante. Sí, cuénteme. era en este caso, don Patricio, con respecto a lo que mencionó de los pagos que de que eran mensuales. En mi contrato yo tengo estipulado, ejemplo, cuando me cierro, que a mí se me pagan todos los días 5 de cada mes, pero realmente mi empleador me paga los días 30 o... Entonces esa parte no me quedó muy claro cuando lo dijo, esa parte, como si debiese ser siempre cada 30 o siempre, o cuando termina el mes pagar esa fecha, por ejemplo, no sé, cada 15. Esa era la duda que tenía, no sé si me hice explicar. Mira, la periodicidad de pago no puede superar el mes, ¿ya? O sea, el mes, tal como te lo mencionaba, si tú dices que te pagan los días 5 por contrato, los días 5, es todos los 5. No puede ser el día 6 ni el día 7, pero si te lo paga anticipado no hay problema. No hay ningún inconveniente. El problema es que se pase la fecha. Si te paga el día 30, el día 1, perfecto. Ningún inconveniente, porque está adelantándose a la fecha que tiene para estar contractualmente. Lo que no puede hacer es pasarse de esa fecha. Por ejemplo, en el caso entonces, si puede ser los días 7 de cada mes, siempre los días 7, cumpliendo siempre el mes. Exactamente. Okay. Y si el día 7 fuera sábado, domingo festivo, se paga el día hábil anterior. Día anterior. Ya. Claro. Ok, gracias. Ya, acá. Tal como lo mencionaba delante, la cláusula tácita es la aplicación reiterada en el tiempo de determinadas prácticas de trabajo, otorgamiento y goce de beneficios con el consentimiento de ambas partes. La fundamentación jurídica, aplicación del principio de la supremacía de la realidad, el carácter consensual de los contratos de trabajo, interpretación de las partes sobre el contenido y finalidad del contrato. Entonces, hay un tema, por ejemplo, muchas veces en los contratos no se especifica que el empleador otorgará anticipos mensuales, pero si lo da continuamente, esa es una cláusula tácita, la primacía de la realidad, que el empleador siempre ha dado el anticipo, por lo tanto, aunque diga que no esté en el contrato, no lo puede dejar de dar. Ahora, entiéndame, yo como asesor de empresa, y eso quiero dejar claro, porque muchas veces los comentarios pueden interpretarse de otra forma, pero yo no soy ni pro empresa ni pro trabajador. Yo tengo que asesorar y transmitir lo que es la ley. Porque mientras nosotros actuemos dentro de los márgenes que nos impone la ley, es la mejor forma de trabajar, es la mejor forma de tener una relación laboral. Tipo de contrato, según su duración. Contrato de duración indefinida. No se señala una duración definida. Tiene fecha de inicio, más no de finalización. Y su terminación puede ser por causas legales. ¿Cuáles son las causas legales? Las contenidas en el artículo 160, el artículo 161, necesidad de la empresa, y algunas causales del artículo 159 también. Contrato de duración definida, o sea, contrato a plazo fijo. En contrario, existe una fecha determinada para su finalización y su duración por lo general no puede exceder de un año, tal como se lo mencioné delante, exceptuados los contratos de trabajo de los técnicos profesionales, gerentes o administradores, entre otros cuya duración podrá ser hasta 2 años.
Cosa importante aquí yo me voy a tener, que esto aplica, lo que yo voy a decir, aplica para el contrato de duración de plazo fijo y aplica para los contratos por obra faena. La licencia médica no produce la prórroga de los contratos de trabajo. Si un trabajador tiene un contrato cuya fecha de vencimiento es el día 30 y el día 25 les presentó una licencia por 15 días, ningún problema, ustedes se la reciben, la tramitan y el día 30 le comunican, señor, por este medio le comunicamos que su contrato con fecha de vencimiento día 30 no será renovado. Ante lo cual usted podrá continuar con la licencia, la que posteriormente dirá tramitar directamente, pero no produce la prórroga. Lo único que nos prohíbe la ley es que nosotros le pongamos término a un trabajador con contrato indefinido, le pongamos término por necesidad de la empresa. Eso no podemos. Contrato de duración parcial. Son aquí lo que se ha convenido, jornada de trabajo no superior a 2/3 de la jornada ordinaria. O sea, la jornada parcial tiene un máximo de 30 horas. De 1 a 30 horas. Ante lo cual, en un contrato de jornada parcial, si yo voy a contratar por el ingreso mínimo, lo puedo proporcionar a la jornada pactada. Pero si yo el contrato lo firmo sobre 30 horas, ya sea 31 a 45 horas, el ingreso mínimo va a ser el normal. Ahora, contrato indefinido, contrato a plazo fijo, contrato de duración parcial o por hora de faena, todos tienen los mismos derechos y obligaciones. El contrato por obra o faena transitoria. Por obra o faena. El contrato por obra o faena es aquella convención por la que el trabajador se obliga con el respecto al empleador a ejecutar una obra material, intelectual, específica y determinada en su inicio y su término, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquella. Las diferentes tareas o etapas de una obra o faena no podrán por sí solas ser objeto de 2 o más contratos de este tipo en forma sucesiva, caso en el cual se entenderá que el contrato es de plazo indefinido. O sea, el contrato por obra y faena es un contrato de carácter final, que está sujeto a su vigencia al término de la obra contratada, cosa que no le podemos poner término antes. Por ejemplo, ya, vamos a contratar a los trabajadores para la cosecha de la uva. Si lo pongo por la cosecha de la uva, ese contrato por obra de faena termina cuando ya saquen el último racimo. Pero si yo contrato a una cuadrilla de trabajadores para cosecha de la uva de la cepa tanto, está circunscrito a esa cepa. Terminando ese contrato, yo lo finiquito y lo puedo contratar por la otra cepa. Pero no puedo, terminando la cepa, no lo puedo pasar automáticamente a la otra cepa porque ya hay un contrato diferente. Así me dicen, no retirar el carácter de contrato por hora o faena aquello que implica la realización de labores o servicios de carácter permanente, que como tales no cesan o concluyen conforme a su naturaleza, lo cual se determinará en cada caso específico por la inspección del trabajo, sin perjuicio de las facultades de los tribunales. Entonces, estos contratos por hora de faena, que sean mucho en la agricultura, sean mucho en las empresas constructoras, textiles u otras, hay que tener siempre cuidado que la cláusula de las labores contratadas sea clara y precisa. Hay un dictamen que se le conoce como el dictamen 100. Se contrató a un trabajador por la pavimentación de un determinados kilómetros de camino. El camino en total eran 100 kilómetros. Terminados
los kilómetros que fue contratado, se le finiquitó y se le volvió a contratar por otra cantidad de kilómetros. Se terminó y se volvió a contratar. ¿Qué sentenció el tribunal? Que ese contrato era de carácter indefinido. Era, o sea, era por el total de la obra. ¿Por qué? Porque era una misma faena, una misma obra, no eran obras diferentes. No sé si le quedan dudas ahí, porque el contrato por hora de faena siempre trae dudas. Ahora, deben tener presente Don otra Patricio, cosa. ¿Sí? acá hay una duda de Adriana Catalán, dice buenas tardes, ¿qué pasa si hay varias obras en ejecución en forma simultánea? ¿El anexo sirve en este caso? No, el contrato por obra de faena no permite anexo. Son de carácter único. O sea, el término de la obra importa un finiquito. Y después yo lo puedo contar por otra obra, a lo mejor la misma empresa, pero para otra obra. Pero no permite anexo ni prórroga. O sea, es de carácter finable. ¿Aló? ¿Sí? Hola, yo soy Adriana. Quería consultar, ¿qué se recomienda hacer en esos casos? En eso que, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa de servicio, que es de servicio de electricidad. Entonces, nosotros se va avanzando en la obra de acuerdo a cómo va avanzando los carpinteros, las otras áreas de la empresa. Entonces, hay momentos que no se puede avanzar porque efectivamente falta que pase alguien más por ese sitio. Entonces, se le mueve en este caso a alguna otra obra y que esté, no sé, a 2, 3 cuadras en la misma ciudad, que igual es prestando el mismo servicio eléctrico. ¿Qué tipo de contrato, qué es lo que recomienda en este caso? Porque, por ejemplo, yo tengo ese contrato de obra y la contadora me aconsejó hacer eso, hacer un contrato por obra y hacerle nexo en este caso por tal obra, porque son 2, 3 obras que están en forma simultánea. Claro, si tú tienes ese punto en contra, lo que yo te recomendaría son dos cosas. Una es un contrato a plazo fijo o un contrato indefinido. Contrato a plazo fijo porque según la empresa que tiene que tener estudiado cuánto va a durar la obra en sí. Entonces me puedo quedar o me puedo pasar por poco, pero voy a andar cercano. Pero, ¿qué es lo que me pide el contrato a plazo fijo? Que si yo quedo parado con la obra, puedo trasladar a trabajar a la otra obra. Y el contrato a plazo fijo o indefinido me lo permite. Pero no así el por obra faena. Entonces, ahora que el contrato por obra faena percibe indemnización, con mayor razón te va conveniendo, ya sea indefinido o plazo fijo. Y a contar del próximo año, derechamente va a convenir un contrato por obra faena, hacerlo por indefinido porque va a llegar la misma indemnización. Solamente vamos a tener la diferencia del mes de aviso. Entonces yo creo que podrían irse adecuando a eso. Mientras tanto llegamos a ese punto que va a ser a principios de enero del 2022. El trabajador va a tener 2,5 días de indemnización por cada mes trabajado y 2,5 días por cada mes por los 12 meses son los 30 días de indemnización. Entonces yo creo que se podría ir ajustando y para evitar, porque si un trabajador ustedes lo cambian y no quiere o se siente conforme y va y los denuncia a la inspección del trabajo, los van a multar. Y la inspección del trabajo ahí el fiscalizador tiene que darte el resolutivo y ver las condiciones del contrato y ver lo que se está realizando y determinar si ese contrato tiene carácter indefinido o no. Entonces, en el contrato por obra de faena tenemos que estar seguros de la obra en sí y que no vamos a tener los contratiempos, como tú dices, que tienen contratiempos porque dependen de otros.
Ahora, si vamos a la otra parte, pero esto es extraoficial, esto no es, podemos decir yo, a lo mejor es una opinión personal. Yo conozco muchas empresas así que trabajan de esa forma porque son trabajadores que vienen trabajando mucho tiempo con ellos. Oye, ¿qué vamos para conectar? Nos vamos a la otra y se van a la otra. Pero en solo de camaradería o de conservar el trabajo, de buena onda, de buena voluntad o de acuerdo entre las partes, que se lo hacen. Pero cuando yo tengo trabajadores desconocidos que no sé cómo van a reaccionar y que ellos saben que el contrato por hora, faena, es un contrato de carácter rígido, me puedo encontrar con problemas. No sé si ha sido claro. Al parecer sí. Sí, bastante más claro, muchas gracias. Ya, no hay problema. Mira, me tocó mucho ver este tema de los contratos por hora faena. Me tocó mucho. Incluso cuando recién salió la modificación, en Valdivia fui a hacer como 5 cursos por hora faena. En Valdivia, Temuco, toda esa zona. Don Patricio, ¿Mm? ¿Sí? acá tenemos otra consulta de Carolina Mata. Nos dice, en mi caso es una prueba de instalaciones de pasto sintético. Es por día, donde un día se hace instalación en una casa, a los 3 días a otra casa. No es todos los días. ¿Qué contrato aconseja? Es una pyme de instalaciones de pasto sintético, nos corrige más abajito. Claro, o sea, porque no tiene trabajo permanente. Puede ser un nuevo a los 3 Claro, no días es todos después. los días, es algunos días. Ahí, Carolina, Claro, si puedes prender tu micrófono y aclararnos más este tema. ¿Aló? mira, ¿aló? ¿Aló ahí sí? Sí, mira, aquí tenemos una pyme de instalaciones de pasto sintético. Y ocurre que un día se tienen instalación en una casa, a los 2 días puede ser en otro lugar. A veces se demora la entrega del pasto, así que no es tan constante. Por eso es mi duda, ¿cómo puedo tener a los trabajadores contratados? Porque tampoco el mes completo corrido que trabajen. Claro, lo que pasa, hay un tema de lo que mencionábamos en un principio, el principio de certeza jurídica, ¿ya? Y que el trabajador tiene que tener la certeza de cuándo va a trabajar y de cuándo va a hacer su remuneración. Entonces no podemos tener al trabajador hoy día sí, no, ven 2 días más, o sea, no se puede. Entonces la única opción, y que precisamente hoy día, esta mañana estoy viendo un tema muy parecido, la única opción que le quedaría, que también corren el riesgo que en ese momento el trabajador esté ocupado, es contrato diario. Salió la faena, el trabajo, lo contratan por el plazo fijo, por la instalación, terminó el contrato, finiquito, y después lo vuelven a contratar nuevamente cuando salga otro trabajo. Y El riesgo... ya. ¿Ah? Perdón, ¿estipula la ley algún, no sé, por relacionado al sueldo mínimo? ¿Cómo se relaciona el pago diario? Las cotizaciones y todo eso, si se van acumulando. No, pues lo que pasa es que si tienes contratos diarios, ¿Ya? tú a fin de mes sumas todo y le pagas las cotizaciones. Pues, tú le vas descontando diariamente. Ah, o sea, si trabaja 6 días el trabajador, bueno, les pago en mano cada día y junto a fin de mes los días que trabajó y eso hago las cotizaciones. Exactamente. Ya, ya, muchas gracias por su respuesta. Ya. Esta es una parte importante que lo que veníamos mencionando hace un rato. Transformación de un contrato a plazo fijo a uno indefinido. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el trabajador continúa prestando servicios con conocimiento del empleador, aún después de expirar el plazo fijo. O sea, el plazo fijo venció hoy día, el trabajador prestó servicio mañana, ya ese contrato quedó indefinido. El trabajador y el empleador renuevan por segunda vez el contrato de plazo fijo.
Tal como lo dije, el contrato de plazo fijo permite una sola renovación a plazo fijo. Es decir, cuando firmamos el segundo anexo, ya es de carácter indefinido. O si el trabajador haya prestado servicios discontinuos en virtud de más de 2 contratos a plazo fijo, que estos más de 2 contratos, o sea, mínimo 3, sumen 12 meses de trabajo en un periodo de 15 meses, contratado de la misma, contratado desde la primera contratación, perdón. ¿Qué es lo que significa eso? Si yo, por ejemplo, ya tiro una línea de tiempo y tengo un trabajador, lo contrato por 3 meses, para hacerla corta, ¿ya? Lo finiquitamos, lo dejamos un mes fuera y lo vuelvo a contratar por 4 meses. Dejamos una semana fuera y lo vuelvo a contratar por, llevamos 7, por 5 meses. Y lo finiquito. En ese caso, esos 3 contratos suman 12 meses de trabajo y están en un periodo comprendido de 15 meses. Ese contrato se presume de duración indefinida. Se presume, ¿por qué? ¿Quién es el organismo que tiene que decretar la presunción? Son los tribunales de justicia. No es la inspección del trabajo. La inspección del trabajo, entre paréntesis, no tiene facultad para interpretar las causales de término de contrato ni las cláusulas contractuales. Eso es privativo de tribunales. O sea, es decir, si ustedes van a los sitios de la inspección del trabajo porque un trabajador interpuso un reclamo por despido, el fiscalizador no puede decirles a ustedes si está bien o mal aplicada la causal. El fiscalizador a lo más tiene que tratar de llegar a un acuerdo, que siempre tratan de sacar algo de plata para el trabajador. Ese es el acuerdo que llegan. Pero no puede pronunciarse si está bien o mal aplicada. Jus variandi. Aquí, el jus variandi es la facultad del empleador de modificar unilateralmente el sitio o el lugar donde el trabajador preste los servicios. Eso siempre que el mismo lugar o recinto quede dentro de la misma ciudad. O sea, al trabajador le decimos, mañana, don Juanito, usted va a prestar servicio en la otra sucursal. Pero si estamos en la ciudad de Valdivia, que la otra sucursal quede en Valdivia. Si la otra sucursal queda en Temuco, no podemos hacerlo. Tiene que ser el mismo lugar o ciudad. Pero esto no aplica para los contratos por hora de faena. Esto aplica para los contratos de plazo fijo o indefinido. Asimismo, el empleador puede alterar la distribución de la jornada de trabajo hasta en 60 minutos. O sea, anticipando o postergando la hora de ingreso al trabajo. En este caso, debe dar aviso con 30 días de anticipación. Estos 2 cambios son unilaterales. O sea, aquí el empleador ni siquiera consulta, lo hace. Pero el trabajador afectado puede reclamar en 30 días hábiles al inspector del trabajo para que se pronuncie sobre la procedencia, pudiendo recurrirse de su resolución ante el juez competente dentro del 5º día de notificada, quien resolverá en única instancia sin forma de juicio oyendo las partes. O sea, tiene mérito ejecutivo el fallo del juez. Pero aquí hay una parte importante. Ya, un trabajador yo lo cambio de lugar de trabajo. Lo envío a la otra sucursal. Lo tengo en la sucursal, oye, con todas las comodidades. Aire acondicionado, con todo, con cafetera, con todas las comodidades. Y la otra sucursal es una oficina de un container, con todas las incomodidades que puedo conllevar. ¿El trabajador puede reclamar menoscabo? Sí, puede reclamar menoscabo. De acuerdo al artículo de acuerdo al inciso 3º que estamos viendo. Pero
¿qué requisito, y eso es importante, debe cumplir el trabajador para reclamar menoscabo? Debe acatar la instrucción del empleador, o sea, debe cambiarse. Se cambia y ahí presenta el reclamo. Porque si no se cambia, no hay menoscabo, no lo vivió. Tiene que vivir el menoscabo. Y esa es una parte importante que muchos trabajadores se equivocan. ¿Sí? ¿Aló? ¿Ya lo está entonces? ¿Aló? ¿Me quiere hacer una consulta? Ya. El artículo 184 del Código del Trabajo. El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la faena, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. O sea, el empleador tiene el deber de protección a la salud e integridad física de los trabajadores. Debe asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. O sea, el deber de protección es fuerte en este sentido. Si no lo cumplimos, nos espera el infierno. Ahí es como tenemos que tener los elementos de protección personal, la protección dentro de las instalaciones, en fin. Bueno, ahí esas son todas las presentaciones que yo he visto. Las terminamos antes porque ustedes no han hecho preguntas. Entonces, ahora dejémoslos en las preguntas. O sea, tal como decía Catherine, sáquenme provecho. Y si no, yo le puedo hablar de otros temas complementarios, no tengo problema. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Don Patricio. ¿Sí? Una consulta. El derecho del trabajador, cuando una empresa o un negocio tiene cámaras de seguridad, por ejemplo, para prevenir algún asalto, pero aparte de eso, hay cámaras dentro de otra parte del negocio para vigilar a los trabajadores. ¿Eso es legal? ¿Con audio, sin audio, eso? No pueden haber cámaras. Las cámaras, primero, de seguridad son permitidas, pero tiene que estar reglamentado en el reglamento interno, ¿ya? Su ubicación. Pueden estar enfocadas en forma panorámica, pero no puede estar enfocada hacia los puestos de trabajo, ni a la entrada y salida de los baños. Pues en forma panorámica para que cumplan la labor de seguridad y no de vigilancia de los trabajadores. Y ese es bien delicado, ese tema. Ok, ¿y ni siquiera orientada a la parte de la caja, por ejemplo? Sí, yo puedo estar... Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo dijiste tu nombre? Miriam. Miriam. Cuando tú has ido al banco, el cajero, ¿tú has visto cómo están ubicadas las cámaras? Sí, están como en una parte amplia. Y lo que están en las cajas está por detrás de la cajera. No están apuntando a la cara de la cajera. Están apuntando hacia el cliente. No podemos estar apuntando las cámaras hacia los puestos específicos de trabajo ni a los trabajadores mismos.
Están Ok, permitidas, gracias. sí. Están permitidas, sí. Pero en forma panorámica o para vigilar la salida de la entrada y salida de la empresa. Ni, Ok, gracias. ni al casino, ni a los baños, ni a los puestos de trabajo. Ahora, Ok, muchas gracias. pero mira, cuando uno toma por defecto, yo pongo por panorámica y por defecto veo algún lugar de trabajo, no hay problema, pero está por defecto. Pero la tengo en forma panorámica. A lo mejor intencionado, pero la tengo panorámica. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, tenemos el artículo 184, que es el deber de protección. Usted sabe que está el 184 bis. ¿Qué indica el artículo 184 bis? Y ahí hay que tener cuidado, que el artículo 184 bis faculta a los trabajadores para denunciar o abandonar los lugares de trabajo comunicando a la inspección cuando en el lugar de trabajo existan riesgo inminente para su seguridad y su salud. Ellos pueden abandonar el trabajo, la inspección del trabajo se hará presente en la empresa y verificará la denuncia del trabajador. Ahí esa denuncia, el trabajador se retiró, la empresa va a tener que corregir, pero no va a poder descontar de la remuneración del trabajador. Así que, pero ahí me tocó ver muchos casos que trabajadores interpretaron el artículo 184 bis por decir que, diciendo que ellos en el traslado para ir a trabajar, el empleador no le podía brindar la seguridad por el COVID. Y eso no aplica si son en el lugar de trabajo. Y en el lugar de trabajo, si yo tengo las medidas de prevención del COVID, le tengo jabón gel, le tengo guantes, le tengo máscara, o sea, los implementos necesarios, no puede implementar el artículo 184 bis del trabajador. Yo nunca estigmatizo y voy a devolverme a esa pregunta, a ese tema. Nunca estigmatizo ninguna actividad laboral. Pero querámoslo o no lo queramos, hay actividades laborales que los trabajadores son mucho más propensos a llegar habiendo bebido el día anterior o llegar en estado de intemperancia. Y sabemos que son actividades que son típicas, como vamos a decir, la construcción o la agrícola, que es más común. A lo mejor en la oficina llegamos igual, pero no nos notan, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado de no denunciar al trabajador por estado de ebriedad, porque el estado de ebriedad solamente lo determina la alcoholemia. Nosotros podemos hacer por presunción de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Es presunción, pues los acusan de ebriedad no tienen ninguna opción de ganar un juicio. Y en esos temas hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando llega un fiscalizador de la inspección del trabajo, ustedes no pueden negarle la entrada. Y tienen que identificarse. ¿Por qué? Porque en el caso que ustedes le negaran la entrada o no lo quisieran dejar entrar, el fiscalizador tiene la facultad de recurrir a la fuerza pública y de cerrajar si es necesario. Pero el trabajador quiso entrar a ese lugar de trabajo porque recibe una denuncia por cualquier cosa o por tincada que le llegó a ese lugar de trabajo y el fiscalizador puede hacerlo. Y si no lo dejan entrar, llama a carabineros con fuerza pública entran. Así que hay que también tener cuidado con eso. Ellos tienen las facultades. Ahora,
directamente ligado con el contrato, también tienen que tener cuidado con el uso de los emolumentos que ustedes paguen en las remuneraciones. Porque muchas veces las empresas tienden a usar de los haberes no imponibles, como hablemos de colación y movilización. La colación y movilización nosotros no podemos ponerle el valor que queramos. ¿Qué es lo que dice la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social y el Servicio de Impuestos Internos sobre la materia? Dice que es el valor real que tiene una colación básica, corriente, de acuerdo a la localidad o zona, porque no todas las localidades tienen el mismo valor. Entonces tiene un valor diario. Nosotros lo podemos pagar mensual, pero nosotros lo vamos a dividir diario. En cuanto a una colación en Valdivia, me imagino que andará en los 4.000 pesos, más o menos. Y eso por la cantidad de días laborales, por los 22 o los 26 días si trabajan de lunes a sábado. Y la movilización también, la movilización es el costo real del pasaje de la movilización pública. No del colectivo, no del taxi, movilización pública. Es el costo de 2 a 3 pasajes diarios. Pero también puedo discriminar un poquito en la movilización. Si yo tengo un trabajador que vive en una zona más alejada y que la movilización sea más cara y que le cuesta más llegar. No sé qué zona alejada que tenga esa condición aquí en Valdivia. Corral puede ser o no, o está cerca. No sé. Pero ahí yo puedo otorgar un valor más alto de la movilización. Pero sí, por lo general, es de carácter universal. Para todos los trabajadores. Si el gerente llega en un Lamborghini o llega en un helicóptero, da lo mismo. Es el mismo valor que yo le voy a pagar al trabajador que usó el transporte público. Eso es para todos. Donde yo puedo discriminar en razón de cargo y jerarquía del trabajador es el tema de la colación. La colación yo puedo darle un valor más alto a la gerencia. Claro, tienen un sueldo más alto y resiste el poder otorgarle una movilización, una colación más alta y que no se va a entender como una simulación de remuneración. ¿Por qué yo les digo esto? Porque generalmente quien fiscaliza eso, y lo fiscaliza bastante, los valores esos de los aires no imponibles, es FONASA. No sé si ustedes sabían, pero FONASA tiene facultad de fiscalización. Y generalmente fiscaliza multas y incluye pagar diferencias de cotización por los valores en exceso de colación y movilización. Lo mismo que cuando se otorgan viáticos, porque el viático es un valor a rendir. Y lo que más se fija impuesto interno es que el empleador debe probar debidamente que el trabajador se tuvo que trasladar de ciudad en cumplimiento de sus obligaciones laborales. De otra manera, no, porque el viático es para cubrir los gastos de movilización, colación y alojamiento. Entonces no se lo puedo dar a cualquiera. Y cuando FONASA sorprende eso, le obliga a reliquidar. Yo he conocido casos que FONASA ha obligado a empresas a reliquidar hasta 5 años para atrás. Así que, ojo con esa parte. En este ratito que nos queda, los invito a hacerme consulta de cualquier tipo. O sea, laboral, me imagino. De cualquier tipo laboral. Háganmelo, no, cualquier duda que tengan. No necesariamente que sea de contrato. Don Patricio, acá en el chat tengo una consulta de Amitza Cárcamo. Dice, buenas tardes, mi consulta es si mi empresa solo tiene un trabajador que es el dueño. ¿También debo tener normas de higiene y seguridad?
las normas de higiene y seguridad van de un trabajador hacia arriba. Pero si es el dueño, no tiene la calidad jurídica de trabajador, porque está trabajando su propio negocio. Así que no hay nadie que lo pueda obligar ahí. En el momento que contrate un trabajador adicional, ahí va a tener la obligación. Es una empresa, debe de ser una IRL. Muchas gracias, don Patricio. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Nos dice que es una SPA. Una SPA, claro, pero él es el dueño, entonces él no ostenta la calidad de trabajador. Entonces puede tener una remuneración, pero esa remuneración no va a ser una remuneración empresarial, pero tiene que ser una remuneración acorde con los ingresos de la SPA. Que resista el análisis de una remuneración. Tú eres malo a preguntar hoy día, Catherine. Sí, bueno, los que están participando, invitarlos a que puedan resolver sus dudas. Acá María Font nos pregunta, si yo tengo una microempresa familiar, ¿puedo contratar un trabajador que me ayude a repartir? ¿Puedo pagarme un seguro laboral? El empleador puede ser persona natural o jurídica. Y si es empresa familiar, ya sea natural o jurídica, y si contrata a un trabajador, tiene que pagar todas las cotizaciones previsionales que corresponden. Ya ves, salud, AFP, SIS y mutual de seguridad. Acordémonos que si la empresa no está afiliada a una mutual privada, tiene que pagar esa cotización en la mutual del Estado, que es el ISL. También las IRL pueden contratar hasta 5 trabajadores externos al núcleo familiar, así que sí, sí se podría. Sí. Y acá Amicha Cárcamo dice, las asignaciones de alimentación y traslado, ¿se pagan hasta un tope de sueldo o eso queda a criterio del empleador? Tal como yo le mencioné, tiene que ser el valor real de la colación de acuerdo a la zona geográfica y por día trabajado. Yo le puedo dar un valor mensual, claro, pero voy a sumarlo. Si me cuesta 4.000 pesos y por 22 días, ese le va a dar el valor mensual, pero es por día trabajado. Y la movilización es por el costo real de la movilización pública. Cualquier otro monto que se pague en exceso puede ser objeto de obligado a reliquidarlo y pagar las diferencias de cotización. Yo tenía una consulta. Adelante, ¿Sí? don Jimmy. Sí, don Patricio, ejemplo, en el caso de los días, las vacaciones, esos son 15 días hábiles, tengo entendido, que cuando es un trabajo que no sea de gobierno, por decirlo. Uno puede de alguna forma pedir 2 semanas de vacaciones y poder negociar que una semana se le remunere. Eso está, no sé si había visto algo en la ley, creo que algo parecido, por eso tenía esa duda. No, las vacaciones no son compensables en dinero. Solamente se pagan cuando hay término de la relación laboral. Y efectivamente las partes pueden pactar de que el trabajador haga uso de 2 semanas continuas, y los otros 5 días que le quieren hacerlo a posterior, con un acuerdo de las partes, qué sé yo. Pero en ningún caso pagarlo. La única vez que se autoriza a pagar es cuando hay término de la relación laboral. Y lo otro que se permite pagar son los días de feriado progresivo. El feriado progresivo sí se puede pagar. Ok, muchas gracias. Ya. Acá en el chat tenemos otra consulta. Dice, ¿puedo como dueña de mi microempresa familiar tener un seguro para mí en el ISL? Nos cuenta que ella cocina y se puede cortar o quemar. ¿Tengo que aparecer en contrato para mí? Ella es la propietaria de la empresa.
Sí, Ya, ella sí puede cotizar como independiente. Cotiza como independiente y cotiza al ISL, pero yo le aconsejaría que en vez del ISL que se suscriban a un mutual como empresa familiar y ahí ella cotiza como independiente en la mutual. Es más rápida y más efectiva la mutual. El ISL, acordémonos que atienden el sistema público y las mutuales tienen sus propios hospitales. nos pregunta igual si puede tener licencia si se enferma. Todo trabajador que cotice el 7% salud tiene derecho a licencia. Pero para tener derecho a subsidio, debe cotizar para salud y para AFP. Si cotiza solamente para salud, tendrá derecho a la atención médica, a la licencia médica, pero no al subsidio. Para tener derecho al subsidio, como te reitero, debe cotizar en AFP y salud. Muchas gracias, don Patricio. ¿Alguien más con alguna pregunta? Ya nos quedan los últimos minutitos de taller. Pueden abrir su micrófono, dejarla acá en el chat. Sí, yo tengo una consulta. ¿Se escucha? Adelante. Hola, soy Amitza. Don Patricio, por ejemplo, si yo por alguna eventualidad en mi empresa, que soy la única que trabaja porque soy la dueña, y necesitara por ese motivo contratar a alguien, en este caso honorario, porque va a ser algo eventual, él ya pasa a ser parte de como trabajador y tengo que hacer el tema de la norma de higiene y seguridad. No, la prestación de servicio honorario no ostenta la calidad de trabajador. Por lo tanto, no puede estar sujeto a horario, ni a jornada, ni nada. O sea, tal como tú dices, por un trabajo específico. Claro. Ya, Pero si se va a muchas prolongar en el gracias. tiempo, te recomiendo un contrato de trabajo. Claro. Ahora sí, la labores a realizar son de alto riesgo, también recomiendo un contrato de trabajo. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Ya. Bueno, lo importante, si hay otra pregunta, no importa, pueden hacérmela nomás, pero lo importante es que se haya cumplido la expectativa de todas las personas que están participando. Bueno, les dimos la opción de preguntar, si no hubieran más preguntas, me imagino, quiero creer lo que es así, que fui claro. Pero si no, bueno, veamos cómo lo podemos solucionar después. Pero espero que le haya servido nomás y que le sirva a futuro. Yo he Tengo aprendido entendido que son... mucho. ¿Ah? Acá Amisa nos dice sí muy claro y muchísimas gracias. Y Lorena nos dejó una pregunta, dice, ¿los bonos de producción son imponibles? Toda remuneración es imponible y tributable. Toda remuneración. Lo único monumentos que no son imponibles ni tributables que van en la liquidación de remuneraciones son la asignación de colación, movilización, pérdida de caja y de gasto de herramientas. Lo demás, cualquier otra remuneración que nosotros paguemos es de carácter imponible y tributable. Acá Adriana nos dice algún correo que pueda dejar don Patricio. Bueno, podemos hacerlo lo mismo que hemos hecho siempre, Catherine, por un tiempo determinado, acotado, una semana o semana. Manéjalo tú. Que te hagan llegar las consultas a ti y tú me las haces llegar a mí. Súper, ustedes ya tienen mi correo, así que cualquier consulta que pueda surgir dentro de los próximos días, me la pueden hacer llegar a mí y yo soy intermediaria con don Patricio.
Vamos cerrando este taller entonces. Don Patricio, agradecerle por toda la información, por su buena disponibilidad para aclarar nuestras dudas y consultas, y agradecer igual a todos los que fueron partícipes de este taller. Don Patricio ya me envió la presentación y el taller fue grabado, así que el material se les va a compartir para que tengan ahí para poder revisarlo en caso de cualquier duda. Y eso, muchísimas gracias por participar y los dejo invitados a nuestros próximos talleres. Ustedes ya saben, pueden buscar información en nuestras redes sociales, donde se publica todo lo que nosotros hacemos, nuestras ofertas programáticas. Así que eso, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Ya, pues que estén bien, un agrado de haber participado. Catherine, como siempre, es un agrado compartir contigo. Me hace llegar las consultas que te van a hacer llegar los participantes. Muchas gracias, que esté muy bien. Ya, igual tú. Y sigan encerraditos nomás. Sí, sí, a cuidarse. Sí, Y a comprarle a emprendedores. ¿Ah? Y a comprarle a emprendedores, a preferir el comercio local. Exactamente. No, nosotros acá, yo estoy en donde yo vivo, con fase 3. Ya, maravilloso. Nos queda mucho camino para esto nosotros. Exactamente. Ya, pues. Adiós. Que estés bien, un abrazo. Chao. Igual.